Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y todavía estamos muertos en nuestros pecados. Mas ahora es un hecho que Jesucristo se levantó entre los muertos como primicia de los que murieron. Con este pasaje te saludo hoy en esta época de festividades. Gloria a Dios. Ayer tuvimos un gozo tremendo acá en la congregación celebrando la Pascua del Señor, iniciando esta temporada festiva que incluye en la primavera la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, que es la temporada de 7 días, y el día de la entrega de las primicias, que coincide precisamente hoy con la resurrección, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como el pasaje que cité al principio en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo así lo identifica claramente, que Él resucitó como primicia de los que durmieron. Quiero compartir con ustedes, como hago todos los años, un estudio bíblico referente a estas festividades de primavera, y quiero hablar de algo especial que está en la Pascua, algo especial que Dios reveló incluso mucho antes de entregarle a Israel la revelación de sus instrucciones, algo que tiene una aplicación en el futuro. Como los que conocen acá esta familia Libres por la Verdad, y si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Suscríbete para que no te pierdas nada del contenido que estamos ofreciendo acá, y comenta. Y si te bendice al final de este estudio, lo mejor que puedes hacer por nosotros es compartir en tus redes sociales con aquellos que tú crees que necesitan recibir la misma bendición que tú de gracia vas a recibir. Estamos analizando las festividades, les comentaba, buscando 3 aplicaciones: una aplicación histórica, la aplicación mesiánica y la aplicación espiritual y práctica que nos conduce, que nos da elementos prácticos en el espíritu para avanzar hasta la plenitud de todas las cosas. Un pasaje en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15 que nos revela, nos explica o nos da a entender que las revelaciones de Dios son tanto progresivas, es decir, que son entregadas y van avanzando hasta su cumplimiento final, como cíclicas. Es algo que se va repitiendo en el tiempo, en aumento de significado, en aumento de alcance, hasta que llega la plenitud de esa palabra. Eclesiastés 3, versículo 15 dice: lo que ahora es, ya fue, y lo que va a ser es ahora. Y Dios exige, la palabra se pudiera traducir también, Dios restaura, Dios se ocupa de que las cosas funcionen de esta manera. Ese mismo principio que Pablo explicó escribiéndolo a los Colosenses capítulo 2 versículo 16-17, que las sombras que Dios reveló hablan de la realidad que está en Cristo, pero son sombras de cosas que están por venir. Y esas son las 3 aplicaciones. Miramos en la historia del pueblo de Dios la sombra, miramos cómo entender mejor la realidad que está en Yeshua, en Jesucristo nuestro Mesías, pero la Escritura nos enseña que hay un cumplimiento final, hay algo que está por venir, y Dios quiere, a través de su palabra, que tú y yo nos preparemos para disfrutar de esa plenitud que está por venir, para que no nos perdamos nada. Hoy, refiriéndome a la Pascua, quiero enseñarte algo muy precioso realmente, y espero que tengas paciencia conmigo y que tengas tiempo para estudiar. Yo sé que vivimos en tiempo de así, todos los queremos rápido al momento, pero aquellos que aman la Escritura y se deleitan en revisarla, acá tienen una plataforma donde pueden hacerlo. Por eso te animo siempre a que comentes, a que pongas preguntas para enriquecer este estudio bíblico. Así que sin más, nos vamos al tema. Como has visto, el estudio se llama La Pascua, el día que Abraham vio, y vamos a comenzar acá en Juan capítulo 8 a partir del versículo 48. En la conversación que Jesús está teniendo con un grupo de judíos, te animo a que mires todo el contexto. Vamos a leer nada más del 48 al 56. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham?
Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y la reacción de los judíos nos demuestra cuán fuerte fueron estas palabras para ellos. Como dice acá, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Estas palabras que Jesús expresó en el templo, en el tiempo de las festividades del otoño. El capítulo 7 está hablando de lo que sucedió en la fiesta de los tabernáculos, y nos vamos a centrar en esta declaración. El padre Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. ¿A qué día hizo referencia Jesús de que Abraham vio? Vamos a escudriñar la escritura y movernos hasta Génesis capítulo 22. En el pasaje de Juan 8, una y otra vez los judíos replican: somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Todo su argumento estaba basado sobre Abraham. Le dicen: pero ¿acaso eres mayor que Abraham? ¿Quién te crees tú? Y entonces el Mesías le dice, en otras palabras, el privilegio no es mío de ver a Abraham, el privilegio fue de Abraham de ver mi día. Y lo vio y se alegró. Vamos a leer Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole: Abraham, él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac quien amas, ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta declaración de la prueba que tenía que pasar a Abraham la vamos a examinar después al final cuando estemos aplicando. Aquí tengo algunas palabras claves marcaditas que después nos van a hacer falta. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a dos de sus siervos jóvenes y a Isaac su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta pregunta la vamos a marcar acá también, porque al final nos va a hacer falta también a la hora de nuestra aplicación. Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. El ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice Jehová, porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta experiencia del patriarca bien conocida sucedió en un momento histórico
mucho antes de que la Torá, la ley, fuera revelada a Israel como estipulaciones del pacto y se le diera la misión a Israel, a los descendientes de Abraham, de ser reyes y sacerdotes entre todas las naciones de la tierra. Dios prueba a Abraham con un lenguaje que de leerlo nada más, yo espero que si tú conoces la escritura, haya conectado en tu mente ya con otro versículo, pero lo vamos a dejar para acá, para el final. Dice que Abraham se levantó muy de mañana, preparó el asno y tomó consigo sus siervos, 2 siervos y a Isaac su hijo. Al tercer día abrió sus ojos y vio el lugar que Jehová le dijo que sería el lugar donde debería ofrecer el holocausto. Este lugar en el monte de Moriah, ese mismo complejo montañoso donde luego se iba a levantar el templo en Jerusalén para ofrecer los sacrificios. Es el mismo lugar. Y dice que Abraham tomó la leña y la puso sobre su hijo Isaac. Así como Isaac cargó la leña sobre sí, así nuestro Mesías Yeshua cargó la cruz sobre la cual iba a ser crucificado. Aquí ya tenemos la otra conexión, porque estamos tratando de encontrar el día que Abraham vio conectado con la Pascua. Abraham tomó el cuchillo de fuego, Isaac cargó la leña y cuando iban caminando Isaac hace una pregunta, le dice: papá, yo veo fuego, leña, cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham, quiero tener con ustedes, disfrutar con ustedes este privilegio de poder consultar el texto que está detrás, el texto hebreo que está detrás. Esta traducción acá dice: Dios mismo proveerá el cordero. La Nueva Versión Internacional dice: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Pero si revisamos aquí tengo la Reina Valera del 60 con el manuscrito hebreo debajo. Recuerde que yo no estoy haciendo aquí propaganda para una traducción específica. Mi recomendación siempre es que uses varias traducciones a la hora de estudiar. Pongo esta acá porque la tengo aquí con el interlineal hebreo y yo quiero que vea que tanto la pregunta de Isaac como la respuesta de Abraham son bien específicas. Dice aquí: ¿dónde está el cordero? Esto aquí es un artículo definido en el hebreo que significa el cordero. El cordero, no cualquier cordero, sino el cordero. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de el cordero. Nuevamente con el artículo definido, pero Dios se proveerá es decir, Dios proveerá para sí mismo el cordero. Por ejemplo, otras traducciones, la Biblia de las Américas tiene aquí: Dios proveerá para sí el cordero. Eso es lo que dice el texto en hebreo. La palabra proveer, que está acá, es el término ra, que tiene que ver con ver, mirar, observar. En este caso, esta palabra significa Dios proveerá, como alguien que aparece en la escena para suministrar lo que se necesita. Como si Abraham le estuviera diciendo a Isaac: mi hijo, Dios verá con el nivel de fe y obediencia que estamos tratando de cumplir con su palabra y Él proveerá para sí mismo lo que hace falta. Una declaración de fe impresionante que el lenguaje acá nos revela esto. No es cualquier cordero, sino el cordero. Tanto Isaac como Abraham estaban buscando el cordero específicamente. Y Abraham declara: Jehová proveerá. Abraham arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y cuando tomó el cuchillo para sacrificarlo, el ángel de Jehová se le aparece y dice: no lo hagas, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ahora conozco que temes a Dios, que ni siquiera has rehusado a tu hijo único. La palabra único, detalle que también quiero darle acá, porque uno se puede preguntar: bueno, ¿cómo que su hijo único? Abraham tenía también a Ismael. Pero la palabra Yahid significa único hijo, pero también significa, el término hebreo aquí, Yahid, quiero mostrarla acá en este diccionario de idiomas bíblicos, en este caso hebreo, la palabra Yahid significa único hijo, o sea, perteneciente a un hijo muy especial a los ojos del Padre, y en ese sentido único. No solamente se refiere al único que tiene, sino a un hijo que sería único porque es muy especial a los ojos del Padre. Y fíjese que el diccionario nos tiene acá la cita de Génesis 22:2. Por eso no hay ningún tipo de confusión ni de mentira acá. Y para especificar, Dios le dijo a Isaac: a quien amas, y lo llamó por su nombre. Así que no había ningún espacio para confusión. Y después de esto, después de que Dios proveó, vea que Dios provee el carnero. Abraham llevó un cordero y Jehová provee un carnero. Son mamíferos, cuadrúpedos casi similares. La diferencia es que el cordero es un animal
más joven, hasta 1 año, y el carnero es ya más fuerte, más agresivo, más protector. Por eso es de mucho más valor para una manada. Los corderos eran utilizados para sacrificios de redención, como puede ver en Éxodo 13:13 relacionado con la Pascua, y el carnero pues era ofrecido para sacrificios de expiación, como podemos ver en el libro de Levíticos capítulo 5. Y vea la diferencia, que cuando Abraham ve el carnero, lo vio trabado por sus cuernos, señal de poder, el cuerno, en un matorral, que es una señal de debilidad, como una zarza. Ve que la zarza arde en el desierto en cuanto sube mucho la temperatura. Y aquí hay una referencia tanto a redención como expiación. Como resultado de que Dios proveyó, el versículo 17, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Es una multitud de descendientes incontables. Y dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto nos va a hacer falta también al final para nuestra aplicación. Después en la historia seguimos avanzando. En Éxodo capítulo 12 viene la instrucción de la Pascua, la primera Pascua que se celebró en Egipto. Y dice qué día. Dice que en el día 10 había que separarlo. Y aquí en versículo 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito, lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, el mes primero, el mes del Aviv, que coincide en nuestra época de primavera. Y este año, conforme a la señal del cielo de la luna, coincidió con este viernes pasado. Y ese día pues se ofrece el cordero. ¿Cuál es la diferencia? Que el cordero acá lo proveyó el pueblo. El pueblo proveyó corderos por familias. Después, con el tiempo, pues se proveyó un cordero para toda la nación. Pero estos corderos lo proveía el pueblo. Es decir, que esto que se convertiría en un memorial para todas las generaciones, para los descendientes de Israel, como está acá en el versículo 14, habréis de conmemorar este día, lo habréis de celebrar como fiestas a Jehová a través de vuestras generaciones, lo celebraréis como estatuto perpetuo. Pero sería un recordatorio, sería un memorial, que en Levíticos capítulo 23 están las instrucciones de las fechas señaladas, las épocas de festividades, las fiestas solemnes, dice esta traducción, de Jehová, no de los judíos. Y cuando habla de la Pascua, aquí dice que en versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del mes primero al atardecer es la Pascua de Jehová. Ese día el pueblo proveía un cordero año tras año como sacrificio, recordando lo que Dios hizo en la historia, pero esos corderos no eran ni serán el cordero que Dios, tal y como profetizó Abraham, se proveería para sí mismo. Podemos comprobar esto en la profecía de Isaías, muchos años más adelante, en el capítulo 52, a partir del versículo 13, empieza esta profecía acerca del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo triunfará, será engrandecido y exaltado y será enaltecido, de la manera que muchos se asombrarán de él. Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Así asombrará muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Ese será el resultado de la obra del siervo. Pero viene el anuncio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó sobre él. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y hablando ahora de este siervo, así lo describe Isaías, como un cordero
fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió la boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Jehová quiso quebrantarlo y Jehová le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz. Resurrección pura, y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Isaías profetiza sobre el Cordero. ¿Y quién fue el proveedor? Herido por Dios. Jehová cargó sobre él nuestro pecado. Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Es la provisión de Jehová. Este siervo, que está escrito como un cordero, es la provisión de Jehová. Isaías profetiza que llegaría el día que Abraham vio en el monte Moriah cómo Dios se proveía para sí mismo un cordero en lugar del hijo de Abraham, en lugar de su descendencia. Este que llevará, en el tiempo de Isaías era futuro, todas las transgresiones de su pueblo, los pecados de su pueblo, será castigado para que el pueblo esté en paz con su Dios. Por sus heridas el pueblo recibiría sanidad. El pueblo estaba descarriado, pero él, por su sacrificio, los haría regresar, y a pesar de que Jehová lo quebrantó, vería la luz, resucitaría entre los muertos y quedaría satisfecho, y como resultado de esta provisión de este cordero, justificaría a muchos. Su descendencia será ampliamente bendecida. Esta profecía confirma lo que se le reveló a Abraham en el monte Moriah. Esta profecía describe que aunque ya en Israel se había cumplido, la escritura dice que cuando Israel salió de Egipto, multitud de gente salieron con ellos de otras naciones, pero Isaías profetiza que todavía estaba por llegar un siervo, que como un cordero iría al matadero. Todo esto para nosotros ahora es aplicación histórica. Ya vimos que desde la antigüedad Dios estaba hablando de un día que traería sufrimiento, pero como resultado sería de gloria. Nos vamos acercando. En Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista ve a Yeshua llegar, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Juan ve la provisión del Cordero. Y quiero mostrarle acá en el manuscrito interlineal con el griego ahora. Tiene el artículo definido. He aquí el Cordero. No es cualquier Cordero, es el Cordero. ¿Y de qué Cordero está hablando? El que le pertenece a quién? A Dios. El Cordero de Dios. Es posesión de Dios. Es provisión de Dios. Aleluya. Y este Cordero, como resultado, ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Esta palabra aquí, palabra griega quita, airón, significa elevar, alzar, por implicación cargar o llevar cargando. Y esta palabra se usa para hablar del perdón. Cuando Dios nos perdona, que Dios es el llamado también Dios perdonador, nos perdona porque quita la carga, el peso que el pecado lleva sobre nosotros y lo carga Él. Si vemos aquí esta misma palabra en una traducción hebrea de los escritos del Nuevo Testamento, esta es una traducción hebrea del Nuevo Testamento de Franz Julius Delitzsch, un teólogo alemán que tradujo del griego al hebreo. La palabra acá es la palabra no sé. Aquí dice el Cordero, vean, el Cordero de Dios que quita, no sé, que quita el pecado del mundo. Y esa palabra, aquí la palabra no sé, es la misma palabra que Isaías utiliza hablando del Cordero que fue herido. Isaías 53, versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Aquí la palabra llevó es la misma palabra, no sé, aquí está, en este caso está escrito en el manuscrito Nasá por un asunto de conjugación, pero es la misma palabra. De igual manera lo usa en el versículo 12, Isaías 53, versículo 12. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, nuevamente la palabra nasá, que significa cargar. Y cuando se habla de Dios, Dios perdonador es el no sé, por un asunto de gramática. Esta es la misma palabra que se utiliza acá en Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Cuando uno ve esto, ve todas estas conexiones tan claras, dice, wow. Y aquí entramos a la aplicación mesiánica. ¿De quién está hablando aquí Juan? De Jesús, de Yeshua. Yeshua, la escritura revela que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En él Dios pone tu pecado cuando crees en él. Él lo carga por ti. De hecho, ya lo cargó. Aleluya. Es la provisión del Cordero. Este mismo Cordero que vemos acá, que quita el pecado del mundo, celebrando la Pascua con sus discípulos. Vamos ahora a Lucas capítulo 22. Nos dice aquí, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con él y los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Hay una pequeña pero significativa confusión dentro del mundo cristiano. Hay muchos que están celebrando hoy domingo, que le llaman domingo de resurrección, pero están celebrando la Pascua. La Pascua no es el día de la resurrección, sino es el día de su sacrificio. La resurrección coincide con el día de las primicias. Por eso, como cité al principio, Pablo dice, pero Cristo resucitó como primicia de los que durmieron. En la Pascua, preparándose para su sacrificio, leemos estos versículos tan conocidos. Versículo 19, entonces tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Ese cordero que Juan vio, que quita el pecado del mundo, nos anunció que en el día de la Pascua debemos hacer memoria de que Él es la provisión de Jehová para quitar nuestros pecados y abrirnos espacio para entrar en nuevo pacto. Aleluya. Todavía en la aplicación mesiánica, ahora vamos a ver algo que para nosotros es futuro. En el libro del Apocalipsis capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Yo estudiando me pregunté aquí, ¿será que tenemos nosotros la misma pasión que tuvo Juan por entender la palabra de Dios, por entender las revelaciones de Dios, que lloramos cuando no se nos aclaran? Continuamos, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Juan, no llores, que ya se encontró quién es el que va a abrir los sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. A Juan se le dice, el león ha vencido y él puede abrir los sellos, pero cuando Juan mira el trono, al que ves al cordero, claro que no son 2 seres distintos, es el mismo. Pero ¿por qué Juan lo ve como cordero? La explicación está en el texto, como inmolado. Es eso lo que le da a él el derecho de abrir los sellos y de tomar el rollo de la mano de Jehová que está sentado en el trono. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Y se nos explica, porque fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo, tribu y nación. Lo mismo que se le prometió a Abraham, lo mismo que profetizó Isaías, lo mismo que declaró Juan, será confirmado en el día que Él regrese, que en Él serán benditas todas las naciones de la tierra.
Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Y decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Y aquí nuevamente quiero enseñarte el texto detrás. Digno es el Cordero con el artículo definido. No es cualquier Cordero, es el Cordero. Demuestro acá un Nuevo Testamento hebreo de la Sociedad Bíblica de Jerusalén. En el versículo 11, nuevamente con el artículo definido. Digno el Cordero. ¿Cuál Cordero? El que Jehová proveería. Que ya aquí el que Jehová ya ha provisto. Él es digno. Él es el que va a abrir los sellos. Él es el que va a sacar la revelación que está en los rollos. A Él es que la creación cantará. Aleluya. Y le dirán: digno eres, porque fuiste inmolado. Y eso es lo que debemos estar recordando en la Pascua. En el futuro, yo oí a toda criatura que está en el cielo, dijo Juan, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. ¡Wow! Amados, el día que Abraham vio y se regocijó fue el día en que Abraham pudo contemplar que Jehová proveería para sí mismo el Cordero. Y a causa de esa provisión, pues serían benditas en su descendencia, que sería multiplicada, pero en la descendencia que Pablo explica que se habla del Mesías, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ese día es el día de la Pascua. Ese día Dios lo marcó en su calendario y Dios se lo reveló a Israel como pacto el 14 del mes primero, conforme al calendario de Dios. Aquí estamos en el mes cuarto del calendario gregoriano, pero en el de Dios es el primer mes. Conforme al calendario que los judíos heredaron en Babilonia, andan por el mes séptimo. Pero conforme al calendario de Dios es el mes primero, y así está en la Escritura. Ese día que Abraham vio y se regocijó, ese es el día de la Pascua. Eso fue lo que conmemoramos. Aleluya. Ahora, ya vimos en el pasado, vimos la realidad en Cristo, vimos lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué quiero que apliquemos nosotros? ¿Qué Dios quiere revelarnos a nosotros hoy con esta festividad? Así como Abraham, lo único que tuvo que hacer fue obedecer a Dios, confiar en Dios, depositar su fe en Dios, creer que Dios es lo suficientemente poderoso como para aparecer en la escena y proveer todo lo que necesitamos si creemos en Él. Esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Esta actitud para esta Pascua tiene 3 aplicaciones que quiero compartir contigo. La primera, recordemos cuánto Dios nos ama. Vamos a regresar al texto de lo que te anuncié al principio. La declaración de la prueba que tenía que pasar Abraham es como sigue: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. En Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los pasajes más famosos, más conocidos, más poderosos, más profundos de toda la Escritura. Mire cómo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo, ¿cuál? El unigénito. ¿Y qué hizo con el unigénito? Lo dio, lo entregó en sacrificio. Es el mismo lenguaje de Génesis 22. Tu hijo, acá, tu hijo, tu único, al quien amas, ofrécelo. La Pascua nos recuerda que Dios nos ama tanto que no dejó que Abraham ofreciera a su hijo, sino Él proveyó al suyo. Él nos amó tanto, y no solamente a Abraham y a su descendencia, sino al mundo, que ha dado a su hijo, lo entregó a su unigénito, al que ama. A través de él todos llegamos a ser hijos de Dios, pero este es el especial, el unigénito. El especial, el primero, la primicia, el incomparable de todos los hijos de Dios. Es este. Y ese que es tan especial, lo entregó por ti y por mí. Cada vez que llegue la Pascua, recuerda cuánto Dios te ama. Anuncia cuánto Dios te ama. Agradece, adora, honra a Dios por cuánto te ama. La segunda aplicación, recuerda la pregunta que hizo Isaac a su padre Abraham cuando iban de camino a sacrificar. Le dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero? Recordemos
que la Pascua, el evento de la Pascua tiene que ver con el Cordero. El centro de la Pascua es el Cordero. Me asombra ver tantas celebraciones por ahí de Pascua donde el centro es el conejo, los huevos, los regalos, la búsqueda, y lastimosamente estamos instruyendo a las próximas generaciones en esto. Tenemos que hacernos la misma pregunta de Isaac. ¿Dónde está el Cordero en nuestra Pascua? ¿Dónde está el Cordero? Porque sin Cordero no hay Pascua. Sin Cordero no hay que celebrar. ¿Dónde está el Cordero? Recuerda que la Pascua se la debemos al Cordero. Y tercera aplicación, la promesa de la provisión, repito, la promesa del resultado de esta provisión del Cordero se le entregó a Abraham ese mismo día que vio. Se le dijo: de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero no solamente tu descendencia, no solamente los que salen de tu lomo, sino que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. El mensaje del Cordero tiene que alcanzar todas las naciones de la tierra. Esa es nuestra misión, llevar el mensaje del Cordero hasta lo último de la tierra. Él mismo nos dijo: id por todo el mundo, todas las naciones, prediquen mi evangelio, hagan discípulos, porque de aquí hasta allá, esos son los que van a estar en esa multitud que Juan vio en la revelación del Apocalipsis. Esa multitud ha de entrar todavía, porque hasta que este evangelio no sea predicado hasta lo último de la tierra, no vendrá el fin. Así está escrito. Así el Cordero lo anunció. Así que en esta Pascua llévate estas tres aplicaciones. ¿Cuánto Dios te ama? La Pascua tiene que ver con el Cordero, no con ninguna otra cosa. Y tercero, hay que llevar el mensaje del Cordero, el evangelio del Cordero, a todas las naciones de la tierra. No podemos quedarnos celebrando entre nosotros. No podemos disfrutar los beneficios del Cordero nosotros solos, sino hay que extender este mensaje hasta lo último de la tierra. Amados, feliz temporada festiva. Acá en el canal tenemos más estudios acerca de las festividades. Puedes hacer uso de ello. Si te bendice, compártelo. Si nos das un like, nos ayudas. Pero lo que anhelamos es que este mensaje sea compartido y que llegue hasta lo último de la tierra. El evangelio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que Jehová ha provisto para sí, sobre quien cargó nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Bendito sea su nombre, el que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra, la alabanza, la sabiduría, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti abundante misericordia. Jehová fije en ti su mirada para hacerte bien y ponga en ti su paz, su shalom. Felices fiestas.